Hola muchachos, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, muy bien. Esperemos por favor 2 minuticos más porque falta la mitad de la clase y ya iniciamos. Bueno, gracias. Hola Andrés. Bueno, muy bien muchachos, vamos a empezar. Ahí poco a poco irán llegando. Bueno, en primer lugar, pues me alegra mucho tenerlos aquí. Vamos pues con todo el ánimo y con el chip puesto para terminar este semestre apoyados en la modalidad virtual. Como se los dije hace 15 días, estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos por tratar de utilizar herramientas que nos permitan que el proceso de aprendizaje se vuelva más interactivo y más divertido para ustedes y para mí, pero sobre todo para ustedes. Y que pues el conocimiento es bidimensional. Yo no soy la única que tiene aquí conocimiento sobre los temas, ustedes también, por la experiencia de vida, por la experiencia académica, por la experiencia laboral. Así que la idea es hacer uso de esas herramientas. Muy bien. Lo segundo, el segundo aviso parroquial. Vamos a hacer para el segundo corte una serie de exposiciones. Entonces, permítame en un momento, yo reviso aquí algo. Somos 18 estudiantes. Sí, somos 18 estudiantes. Entonces, a ver. Listo, entonces quiero pedirles el siguiente favor. Necesito que
necesito que, perdón, sí, necesito que por favor constituyamos 6 grupos de 3 personas. 6 grupos de 3 personas. Voy a ponerlo aquí. Por favor, nombren un coordinador por grupo. 6 grupos de 3 personas, nombran un coordinador por grupo y por favor le hacen llegar a Tatiana, quien es la monitora de nuestro curso, los nombres de los coordinadores. En 8 días que nos veamos, yo les digo, yo hablo con los coordinadores, hacemos un ejercicio con ellos para la selección de los temas y les explico en términos generales cómo van a desarrollarse las exposiciones. Esas exposiciones se van a hacer de hoy en 15 días, de hoy en 15. Y ahí va a residir la mayor nota del segundo corte. ¿Listo? Entonces quería pues comentarles por ahora eso. Hoy vamos a revisar la política exterior. Bueno, a ver, estamos ya en el contexto nacional. Hace 15 días, no, mucho más, hace 20, nosotros habíamos hecho, ya adentrándonos en el contexto nacional, hicimos un ejercicio sobre la identidad nacional. Y allí ustedes pues pudieron conversar sobre lo que los identificaba. Lo hicimos por regiones. Después de eso, y bueno, a todos los que participaron en ese ejercicio les fue muy bien y tienen su punto por esa participación. Luego, hace 15 días, ahí sí 15 días, revisamos el Bogotazo. El Bogotazo como uno de los hechos históricos más relevantes en nuestro país, y revisamos ese documental que nos permitió tener mucho más detalles del Bogotazo. Entonces, allí íbamos. Hoy vamos a revisar, ya como parte del contexto nacional también, cuál ha sido la política internacional en Colombia. Y para poder uno hablar de la política internacional, indiscutiblemente tiene que hablar de los 2 últimos gobiernos. Los 2 periodos del expresidente Juan Manuel Santos y el periodo del actual presidente de la República, Iván Duque. Vamos a iniciar, hoy y la otra clase, vamos a hablar sobre la política exterior del expresidente Juan Manuel Santos. Como fueron 8 años, por supuesto es un tema extenso, que no lo vamos a alcanzar a terminar en la clase de hoy, lo terminaremos en la mitad de la clase del otro sábado, luego vemos la política exterior de Duque el otro sábado en la otra mitad de la clase, y frente a la actividad en el aula virtual, la actividad se va a activar el otro sábado, o sea, es decir, esta semana no vamos a tener actividad porque no voy a alcanzar a terminar la clase de política exterior de Santos. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Bueno, perfecto, no. Entonces veo que no hay preguntas. Bueno, muchachos, entonces quiero pedirles el siguiente favor. Permítanme en un momento. ¿Dónde estamos? A ver. Aquí.
Por favor, entremos a la siguiente página. Entremos a la siguiente página. A ver, www.menti.com. Profe, Señora, es que en la plataforma hay un documento sobre Juan Manuel Santos y unas preguntas. ¿Eso hay que desarrollarlo esta semana o no? no. Por eso les decía que habilito la actividad el otro sábado, porque hoy no alcanzamos a terminar la clase de la política exterior de Santos. Ah, bueno. ¿Listo? Entonces, por favor, entremos a la siguiente página. www, las estoy escribiendo en el chat, .menti.com. Y, por favor, digitamos el código 922716. 922716. Una vez entren ahí, les pido el favor de que participen una sola vez respondiendo a la pregunta ¿qué entienden por política exterior? Lo que entiendan. Si hay alguna palabra que ustedes ven que ya escribieron los compañeros, por eso compartí la pantalla con la aplicación. Una palabra con la cual ustedes se identifiquen, colóquenla, no importa, repítanla, mejor dicho. La idea de este ejercicio es que la palabra que más se vaya agrandando es la palabra por la que más entienden que es política exterior. Ahora, profe, un término nomás. ¿Señor? Solamente un término, una palabra nomás. Sí, 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 sí. Una o dos palabras. Faltan 6 personas por participar. Profe, buenos días, qué pena, profe, es que yo me acabo de conectar y no tengo conocimiento qué es lo que toca hacer sobre la actividad. Ok, buenos días. Ven, te cuento. Aquí en el chat yo coloqué la página a la cual deben ingresar. www.menti.com. Y ahí tienes que diligenciar el código 922716. Muy bien. Faltan 3 personas. Nos faltan 3 personas.
Bueno, listo, muchachos. Muy bien, entonces, por lo que ustedes más entienden, política exterior es por diplomacia. ¿Sí? Sí, es verdad. La diplomacia efectivamente es, perdón un momento, yo te bajo el volumen a esto. La diplomacia efectivamente es uno de los principios bajo los cuales se ejerce política exterior, tradicionalmente en Colombia. ¿Qué más pusieron? Decisiones, sí, son decisiones políticas, muy bien. Son un conjunto de decisiones, sí. Exactamente, la política exterior es un conjunto de decisiones públicas y acciones públicas. Y se dice que son públicas porque el único que puede accionar la política exterior, bajo un conjunto de decisiones que toma, es el presidente de la República. Recordemos que nosotros vivimos bajo un sistema presidencialista, donde el presidente de la República es el jefe de Estado. Él es el único que nos puede representar ante el sistema internacional, con el apoyo, por supuesto, del cuerpo diplomático, es decir, de sus ministros y de los embajadores que tienen lugar en los países donde se ha decidido tener embajador. ¿Qué más? Sí, y es un mecanismo, la diplomacia, una de sus características es que comunica, claro, porque tiene que comunicar a qué va al sistema internacional y comunica cuáles son los intereses del gobierno nacional para estar ahí. Son relaciones internacionales, exactamente porque nos relacionamos no solamente con otros países, sino también que nos relacionamos con figuras representativas del sistema internacional, con el sistema financiero internacional, con las organizaciones no gubernamentales internacionales, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, voy a dejar entonces de compartir aquí para compartir las diapositivas. Muy bien. ¿Todos están viendo ahí las diapositivas? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué implica una política exterior? Entonces ya dijimos que es un conjunto de decisiones y acciones estatales. ¿Bajo qué principios? Los principios bajo los cuales se ha ejercido política exterior tradicionalmente en Colombia son principios como, por ejemplo, vuelvo y repito, ejercer la diplomacia. Ejercer la diplomacia como el único mecanismo de interlocución con otros países. Porque solamente bajo la diplomacia yo como país puedo lograr o esperar cooperación de otros países. Otro principio sólido para ejercer política exterior es el respeto por las democracias de otros países. Yo respeto ese sistema político y por ende, como país, también otro principio que me mueve en el sistema internacional es el respeto hacia los derechos humanos de los demás países. O sea, la idea es siempre entablar relación con aquellos países que están sintonizados con nosotros dentro del sistema político que compartimos, que es la democracia, y con el respeto a los derechos humanos por los conciudadanos de esos países. Muy bien. Otro principio claro es la defensa de la defensa y el respeto más que defensa, el respeto por la normatividad internacional. Somos muy legalistas, ese es un principio, para ejercer política exterior. Es decir, somos respetuosos del derecho internacional público y del derecho internacional privado que se han construido en ese sistema internacional, en ese tablero internacional. Hola Nicolás, buenos días. Tranquilo. Bienvenido. Muy bien.
Muy bien. Otra característica de la política exterior de un país es que se establece bajo unas metas. ¿Eso qué quiere decir? Yo como gobernante, como presidente de un país, siempre me inserto en el sistema internacional con el ánimo de lograr cumplir los objetivos que yo formulé en mi plan de desarrollo. ¿Mm? Por lo general, esos objetivos siempre van en torno a buscar crecimiento económico para el país. Así que lo que quiero buscar cuando me inserto al sistema internacional es lograr suscribir tratados de libre comercio con otros países, es lograr que otros países inviertan en mi país. Entonces, trato de generar un clima de confianza inversionista. Es tratar de lograr cumplir metas como mitigar la pobreza, mejorar los niveles académicos de mi sistema educativo. Por eso es que cuando me voy a visitar otros países, trato de que se firmen acuerdos de cooperación académica de tal manera que mis estudiantes puedan hacer movilidades a otros países y viceversa. Entonces, en fin, es una serie de metas que el gobierno se propone en su plan de desarrollo y que necesita de la colaboración y la cooperación de otros países que pueden ayudar en el cumplimiento de esas metas. Ahorita que revisemos la política exterior del expresidente Santos, nos vamos a dar cuenta que el bastión o su principal meta, particularmente en el segundo periodo de gobierno, fue el logro de un acuerdo de paz con las FARC. Muy bien. Y otra característica de la política exterior es que es una política interméstica. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien mi política le apunta a lograr los objetivos de mi política doméstica, y se le llama doméstico a la casa, a mi política interna, también mi política exterior va relacionada con los objetivos internacionales, con los objetivos que se ha trazado el sistema internacional. Por eso es que nosotros hacemos parte de organizaciones intergubernamentales e internacionales, como por ejemplo la Organización para las Naciones Unidas, que trabaja en todos estos temas de derechos humanos. Por ejemplo, hacemos parte de la Organización Transatlántico Norte, es decir, lograr mejorar niveles de seguridad en la región. Por ejemplo, hacemos parte de la Alianza Pacífico, que es una organización recientemente creada en el gobierno Santos, precisamente, con Chile y otros países de América del Sur para lograr unos mejores canales de comunicación y acuerdos en materia económica, que es uno de los principales puntos de acuerdo en esa organización Alianza Pacífico. Tomamos posiciones dentro del sistema internacional de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el tema con Venezuela, tenemos una posición ahí. Del tema, por ejemplo, del manejo de esta pandemia, tenemos una posición ahí que va unada con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por eso es que se dice que la política es interméstica, porque gira alrededor de los intereses nacionales, pero también de los intereses internacionales. Ahora sí, ¿qué caracterizó la política exterior del gobierno de Juan Manuel Santos? Varias características. La primera, es una política que se ejerció bajo unos principios que tienen establecidos los internacionalistas sobre las miradas, sobre la forma como el país se relaciona en el mundo externo. Entonces tengo que entrar aquí a hablar de tres principios fundamentales para que logremos entender. El primer principio se llama res pis polum. No está aquí porque no fue una característica de ese gobierno. El res pis polum como principio quiere decir que nuestro país solamente miró
su relacionamiento con Estados Unidos. Su mirada siempre fue hacia el norte, que fue lo que caracterizó la política exterior de Álvaro Uribe Vélez, del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces es esa mirada solamente hacia Estados Unidos, donde lo que nos interesaba en ese momento era apoyo en materia de seguridad y defensa, apoyo frente a la erradicación de cultivos ilícitos con la aspersión aérea, y entonces allí lo que hubo fue una securitización de la agenda, es decir, la agenda solamente se basó en temas de seguridad y defensa. A eso se le llama res pispolium. El otro principio es este que está consignado ahí, res pisimilia. Eso quiere decir que el gobierno tiene una mirada mucho más multilateral. Si bien el gobierno de Juan Manuel Santos tuvo una relación bilateral con el gobierno de Barack Obama, en materia también de erradicación de cultivos, o sea, de luchar contra el narcotráfico, aunque ellos hablaban más de una política de erradicación manual, también esa relación bilateral estuvo mediada por el proceso de paz. Es decir, el presidente Barack Obama le ofrece al presidente Santos todo su apoyo para implementar el acuerdo de paz con las FARC, tanto así que se pasa del Plan Colombia, que había sido negociado por el expresidente Andrés Pastrana con el expresidente de ese momento, George Bush, se pasa del Plan Colombia al Plan Paz Colombia. Santos también se caracterizó porque giró su mirada al continente asiático, al continente europeo, y de hecho tenemos con ellos varios tratados de libre comercio suscritos. Y cuando decimos que mira a sus semejantes es porque también se logró integrar en el ámbito regional. Tanto así que el expresidente Ernesto Samper ejerció la presidencia de la UNASUR, la cual vamos a ver más adelante. Se relacionó también con países como Perú, como Chile, como Bolivia, Ecuador, de tal manera que a eso hace referencia este enfoque cuando se habla de mirar a sus semejantes. Y el otro principio es el res pis omnia, que es la combinación de los dos. Muy bien. Entonces, esa es la primera característica de esta política exterior. La segunda característica es que Colombia se vuelve un país receptor de cooperación internacional, es decir, un país que recibe cooperación de otros países y la puede recibir en dos modalidades: cooperación técnica, es decir, con talento humano de otros países que vengan y nos capaciten o nos cuenten sus experiencias, y cooperación económica. Y cooperación económica cuando recibimos dineros. Colombia en este periodo recibió cooperación económica. Resulta que el gobierno, y aquí me voy a adelantar un poco, creó un fondo que se llama Colombia en Paz. Ese fondo de Colombia en Paz es un fondo que nace precisamente del acuerdo de paz, cuando se inició todo el proceso. Ese fondo se creó mediante un decreto presidencial que es el 691 de abril del 2017. Y porque está vigente, tiene como objetivo servir de instancia de coordinación entre el gobierno nacional y los fondos de cooperación que se crearon para apoyar la paz. Ya vamos a ver cuáles son. Ese Fondo Colombia en Paz está en cabeza o en coordinación de la Agencia Presidencial de Cooperación y sirve como vehículo de ejecución de programas y proyectos de paz que deben implementar las distintas agencias del Estado, del gobierno, para darle cumplimiento al acuerdo de paz.
quiero por favor que revisemos, que veamos un video en el que el anterior comisionado para la paz, alto consejero para el posconflicto, el doctor Rafael Pardo, explica claramente en qué consiste ese fondo. Santos ha firmado un decreto ley que da estructura a lo que se llama el Fondo Colombia en Paz. ¿Qué es el Fondo Colombia en Paz? Es un mecanismo, un fondo del gobierno, de la Presidencia de la República, que va a recibir recursos del presupuesto nacional, recursos del Sistema General de Regalías, recursos privados y recursos de cooperación internacional para poder financiar o cofinanciar distintos proyectos relacionados con la ejecución o implementación del acuerdo de paz y todo el proceso de posconflicto. Este fondo es muy importante, no va a manejar todos los recursos de implementación de la paz, pues la gran mayoría de esos recursos son programas que van a ejecutar ministerios y entidades del gobierno, principalmente nacionales, pero en concurrencia también con entidades departamentales o municipales, según sea el caso, pero este fondo va a tener, digamos, una gran agilidad, una gran transparencia. La Contraloría ha decidido establecer un mecanismo de verificación y de vigilancia especial. Se van a crear además veedurías ciudadanas para los proyectos que haga este fondo y se va a contratar a una firma de las mejores del país, nacional o internacional, una firma auditora que pueda decirle a los colombianos que cada centavo del Fondo Colombia en Paz va a ser bien invertido en los propósitos en que se tiene y en el desarrollo de la paz en Colombia. ¿Pudieron escucharlo bien? Sí, profe. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Listo. Bueno, entonces, se crea el fondo Colombia en Paz y se crean paralelamente unos fondos multidonantes. Básicamente son 4 fondos. El primer fondo que se crea es el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el posconflicto. El Fondo Multidonante, ¿están viendo las diapositivas ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. El Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto se creó en febrero del 2016 por el gobierno de Colombia, por las Naciones Unidas. Ustedes saben que hacen parte de Naciones Unidas 193 países y algunos miembros de la comunidad internacional. El fin del Fondo de Naciones Unidas es financiar una respuesta coordinada de estabilización, alistamiento e implementación temprana de los acuerdos de paz. Es decir, este es un fondo que se crea de una forma muy temprana, como vemos, año 2016, para toda la fase preparatoria de lo que sería el proceso de paz que terminaría en un acuerdo. Además, el fondo también ha venido, en el marco de la implementación del acuerdo de paz, ha venido financiando proyectos en varios ámbitos temáticos. El primero, en justicia y seguridad. El segundo ámbito, en justicia transicional y reconciliación. El tercer ámbito, en rehabilitación socioeconómica, sobre todo para las zonas donde hubo mayor profundización del conflicto, es decir, rehabilitación socioeconómica en el área rural de esas zonas, a los campesinos. Y cuarto
cuarto ámbito en el que ellos han ejecutado presupuesto es en el tema de gobernabilidad y conflictividades. ¿Qué quiere decir eso? Ellos se han preocupado por capacitar a la sociedad civil de esos departamentos, municipios, veredas, corregimientos, etcétera, para que la gente participe en los asuntos públicos, para que la gente se empodere, para que la gente gestione de otra manera los conflictos, porque es que el conflicto hace parte de la sociedad. No es malo que exista conflicto, porque es que el conflicto es el que nos permite avanzar, es el motor de la historia. Lo que es deplorable es que nosotros gestionemos los conflictos con violencia. Entonces, Naciones Unidas hizo un video muy corto que también quiero que revisemos sobre cómo les ha ido en esa implementación. Y ahí está el testimonio de la gente. Entonces, quiero que por favor lo veamos. Changes are taking place in Colombia. Muchas veces hubo que mandar a los estudiantes a casa porque habían conflictos, habían dificultades de acceso al corregimiento. Que en este proceso la mujer ha llevado la peor parte. El campesino tenía temor, era una zozobra constante, pero en el momento que nos aliamos a Naciones Unidas y a las diferentes entidades que hacen presencia en la zona, y ahí para acá se le ha prestado atención a las comunidades. Yes, indeed. Lots of great changes are taking place in Colombia after peace agreements that put an end to an internal conflict that lasted over half a century. The consolidation of the peace process is possible. Nowadays, the country is moving on a new path, a path of hope, change, and peace. Under a government strategy supported by international cooperation, the state of Colombia is now strengthening its presence in historically vulnerable territories with a mechanism such as the United Nations Post-Conflict Multi-Partner Trust Fund for Colombia. It has been possible to establish a rapid response strategy in these prioritized territories. The fund articulates and coordinates initiatives and investment in peace actions between government entities, international cooperation, and the United Nations system in Colombia, in accordance with the priorities established. Entonces, como una de las grandes debilidades era el fortalecimiento del autogobierno propio, le apuntamos a eso. Pedagogía de acuerdo de paz, que ha sido muy nula en nuestro municipio. Hicimos también en la parte de defensa de la mujer, enfoque de género. Comenzamos a apuntarle al punto 1, que es la tenencia de la tierra del campesino. Y ahí en esa reunión vimos a bien los que fuimos de la comunidad focalizar lo que tenía que ver con la escuela. The Presidential Agency for International Cooperation in Colombia, APC Colombia, manages and guides the international cooperation according to the key government priorities defined by institutions such as the High Counselor for Post-Conflict and the Office of the High Commissioner for Peace. Con estos recursos nosotros logramos, además de aportar algo, una semilla para la paz, logramos también fortalecernos nosotros como organización. Entonces, primero ha sido fortalecer esa confianza interna. Lo segundo sería que esa intervención es llevarnos a confiar en que organizadamente podemos hacer muchas cosas. Nos hemos desplazado hasta la comunidad buscando fortalecer y empoderar no solamente a los hombres, sino también a las mujeres en los temas de posconflicto. Muchos niños decían, esta era la condición en la que nosotros merecemos estudiar. This
These kind of experiences are replicated in most of the regions of Colombia, and they have been pivotal on speeding up stabilization and early peace-building actions, supporting victims nationwide. Esos niños van a ser unos niños empoderados de su institución educativa, con mejor conocimiento, con sitios de recreación y totalmente alejados de cualquier tipo de conflicto. Eso también hace que el progreso y el desarrollo llegue a nuestro municipio. Indeed, promoting peace and development in the regions is a fundamental task that demands the commitment of nations and cooperation agencies. Now, the main objective is to consolidate peace. The Colombian government and its institutions work tirelessly to ensure that resources of the international cooperation are invested in peace-building programs for Colombia and its victims. Sentimos esperanza, sentimos un nuevo aire de paz, de reconciliación. Ya la mayoría de los jóvenes se están dedicando a estudiar. Anteriormente no, los estudiantes me decían, profe, ¿para qué voy a estudiar si yo tengo tantas hectáreas de coca? Empezamos a crecer esta idea de empoderamiento, de participación y lucha de la mujer. Ellos sienten que por fin está llegando el Estado. Nuestra etnia otra vez está renaciendo y fortaleciendo cada día más, que es lo que de pronto necesitamos. Para mí el conflicto ideal es que todos los actores hagan parte de él. Con apoyo de todas las organizaciones, hemos estado ahí para apoyar todos los procesos, porque le apostamos a la paz. Preguntan, profe, ¿quién hizo este colegio? ¿Qué hacemos para agradecerle a esas personas? Thanks to all the donors and to the countless government actions, financed by these valuable resources, great changes are taking place in Colombia. Let's work together to make peace possible. Yo estudio en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y estoy feliz. Muy bien. ¿Escucharon bien el video? Sí, señora. Bueno, muy bien. Listo. Ese es entonces el reflejo de la cooperación de Naciones Unidas para el posconflicto. Viene el otro fondo, que es el Fondo de la Unión Europea. El Fondo de la Unión Europea también es antiguo. Se creó en el año 2016 con un monto de 96 millones de euros. Y del total de miembros de las naciones de la Unión Europea, 19 países se unieron a este propósito, más la Comisión Europea, que es un órgano interno que ellos han creado al interior de la Unión. Este fondo ha tenido como principales objetivos de apoyo, en primer lugar, el desarrollo rural en los territorios más afectados por el conflicto, porque recordemos que el área rural de este país es el que más devastado y pobre ha quedado con los resultados del conflicto armado interno. También ese fondo ha ayudado a fomentar la presencia del Estado precisamente en esos territorios donde hacía muy poca presencia. Y ha venido apoyando la reincorporación económica y social de los excombatientes de las FARC. Hay una entrevista que le hizo el diario La República al jefe de la misión, al jefe de cooperación de la Unión Europea para Colombia, que quiero que la vean, pero pues no puede ser posible hoy porque es un poco larga. Voy a mandársela a Tatiana, a la monitora, para que ella me haga el favor de enviárselas a ustedes. Se las envíe por favor al grupo de WhatsApp y ustedes puedan revisarla. Les recomiendo muchísimo esa entrevista porque en esa entrevista realmente él cuenta con detalles en qué departamentos están haciendo presencia. Ahí te la mandé, Tatiana. En qué departamentos están haciendo presencia,
a qué proyectos le están apostando como Unión Europea para combatir la pobreza rural, qué resultados han dejado esos proyectos frente al restablecimiento de derechos, frente a ingresos económicos, frente a número de personas beneficiadas con esos proyectos. Inclusive, él también cuenta ahí de otro tipo de cooperación que vienen ejerciendo en el país. Por ejemplo, cooperación, como les dije hace un rato, cooperación académica. Entonces, el otorgamiento de becas, por ejemplo. De tal manera que los invito a que revisemos esa entrevista. Muy bien. El otro fondo que se constituyó es el Fondo del Banco Mundial. El Fondo del Banco Mundial, aquí estuvo de hecho el presidente del Banco Mundial, ahora lo vamos a ver, cuando se suscribió el acuerdo para crear el fondo. También se llama Fondo Multidonante del Banco Mundial, Fondo para la Paz y el Postconflicto. Este fondo sí se creó muchísimo antes, en el año 2014, para ir financiando las actividades preparatorias de lo que fue todo el tema del diálogo con las FARC, todo ese periodo preparatorio del postconflicto. Y también ese fondo se crea para apoyar el nacimiento de las instituciones en el marco del acuerdo de paz. Por ejemplo, instituciones como la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, estos programas que hacen parte de Prosperidad Social, del Departamento Presidencial de la Prosperidad Social, que es un departamento que tiene billones de pesos en el presupuesto y maneja, por ejemplo, programas sociales como Familias en Acción, Familia Guardabosques, apoyan la restitución de cultivos. Profe, qué pena, me perdí todo esto que apoya, ¿es el Fondo del Banco Mundial o el Fondo de Colombia Sostenible? Fondo del Banco Mundial, vamos en el Banco Mundial. Ah, ok. ¿Listo? Alguien me estaba escribiendo, es que por eso fue que paré. Ah, ya, listo. Ah, bueno, muchachos, las clases van a quedar grabadas. Las clases van a quedar grabadas, entonces yo le envío a Tatiana la clase de hoy para que ustedes la puedan revisar en YouTube. Yo estoy subiendo todas las clases a YouTube, a un canal que creé solamente para las clases de la universidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese es el Fondo Multidonante del Banco Mundial. Aquí estuvo el presidente del Banco Mundial. Quiero que veamos ese corto saludo que le hace al país cuando firman con el gobierno anterior la creación del fondo. Vamos a enfocarnos realmente en tratar de aumentar. Vamos a enfocar. Jin Jong Kim se llama. Realmente en tratar. Vamos a enfocarnos realmente en tratar de aumentar la inversión directa, extranjera directa, para que vengan más inversiones a Colombia después de que se firme la paz. Hay muchas áreas, también esperamos poder trabajar con el gobierno en el turismo. Yo estoy convencida que es un área de un potencial de crecimiento enorme. Lo hemos hecho en muchos otros países. Fuimos uno de los grupos que crearon las bases para el complejo turístico en Bali, en Indonesia. Así que estamos dispuestos para ayudar de cualquier manera, pero como ya les dije antes, también no es solamente porque estemos comprometidos con Colombia, sino porque Colombia realmente es un ejemplo para el mundo. Muy bien, ahí está entonces el Banco Mundial. Y el último fondo es el Fondo Colombia Sostenible, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En ese momento,
El presidente del BID era el doctor Luis Alberto Moreno. De pronto muchos no lo conocen, él es colombiano, fue embajador de Colombia ante Estados Unidos y luego pasa al BID. De ahí que pues coopere con nosotros en este tema. ¿Por qué se llama Colombia Sostenible? Porque resulta que ese fondo sobre todo apoya proyectos que vayan en consonancia con un modelo de desarrollo que no afecte el medio ambiente, sino todo lo contrario, que vaya en compatibilidad con el medio ambiente. Entonces ellos apoyan proyectos y programas donde, y especialmente en las zonas donde fue más profundo el conflicto armado, apoyan proyectos y programas que apunten a mitigar la deforestación y por ende que apunten a dejar menos vulnerables esos territorios al cambio climático. También el Banco Interamericano de Desarrollo apoya proyectos que mitiguen la pobreza rural. En el marco de este fondo se implementó una declaración conjunta de intención que firmaron los gobiernos de Colombia, Noruega, Alemania y Reino Unido para reducir la deforestación y promover, como les había dicho en un principio, el desarrollo sostenible. Veamos lo que dijo en su momento el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Término de su intervención en el Congreso Andesco que se llevó a cabo en Cartagena, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo aseguró que trabajan en la creación de un fondo para Colombia en el posconflicto. Este fondo que llamamos Colombia Sostenible va a tener una contribución del gobierno colombiano de $100 millones a través de un crédito del BID y recursos que provienen de Alemania, de Noruega, de Suiza y otros países, y el cierre inicial de este fondo va a estar en torno a $200 millones. Y la meta nuestra es que llegue finalmente a $500 millones en los próximos, en un periodo de 7 años. Se refirió además a la polarización del país en torno a la paz, tema que para él es preocupante. A mí me preocupa la división que veo en Colombia cada vez que vengo pareciera que la división se acentúa y que como país parece que todo lo negativo es lo que se vuelve interesante políticamente y cuando eso pasa empieza uno a perder el rumbo. Por su parte, el vicepresidente Óscar Naranjo hizo un nuevo llamado al ELN tras la finalización de la segunda fase de diálogos entre el gobierno y esta guerrilla para que se comprometan y aprovechen la oportunidad histórica. Insisto, al ELN. El ELN, si no toma decisiones pronto, se puede quedar del tren de la paz. Y en ese sentido, mi llamado a la dirigencia del ELN para que se comprometa de manera más decidida y entienda que hay una oportunidad histórica de poner fin al conflicto con ellos. Finalmente dijo que los dividendos de la paz tienen que unir a los colombianos y acabar con la división. Bueno, muy bien. Me imagino que todos escucharon porque no hubo ninguna queja. Entonces, muchachos, esos son los cuatro fondos que se crean para recibir la cooperación que se necesita con el tema de la implementación de los acuerdos. En 8 días que terminemos de revisar la política exterior de Santos, vamos a revisar la política exterior de Duque y la idea es poder ver también qué ha pasado con esto, qué ha pasado con estos fondos, qué ha pasado con la ejecución del acuerdo de paz donde pues el gobierno actual ha hecho mayor énfasis en apoyar a los excombatientes de las FARC. Entonces, bueno, esto sería todo por hoy porque ya pues no alcanzamos a más, ya van a ser las 12 del día.
Recuerden, por favor, conformar los grupos de trabajo para las exposiciones que van a tener lugar dentro de 15 días. Recuerden que se deben hacer entonces, como les dije aquí al principio, 6 grupos, porque son 6 temas relacionados con el acuerdo de paz. 6 grupos conformados por 3 personas. ¿Listo? Deben nombrar entonces un coordinador. Le pasan el nombre del coordinador a la monitora. Ella me los pasará a mí a su vez. Y dentro de 8 días con los coordinadores revisamos los temas de las exposiciones y les explico a todos de forma general cuáles van a ser los acuerdos para hacer esas exposiciones. No hay actividad para esta semana porque no hemos terminado la clase de esta clase de política exterior de Santos, de tal manera que esa actividad yo la habilito el otro sábado. No tenemos actividad esta semana. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Bueno, veo que no. Me alegra mucho que estén todos en la clase porque están todos. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere. Les deseo un muy buen fin de semana. Cuídense mucho, descansen y vamos para adelante con todo ánimo. Listo, profe, muchas gracias. Igualmente. Bendiciones. Gracias, profe, que estés bien. Gracias, profe, lo mismo para usted. Feliz fin de semana. Gracias. Chao, profe. Chao.